A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, tal vez buenas tardes, o como sea el momento del día que ustedes me están escuchando. Esto es Sendero de Escritores, y bueno, últimamente tenemos algunas tristezas y otras alegrías. Ustedes saben que ha fallecido Jorge Aulicino, y leí por estos días un artículo de Mauro Libertela que me llamó la atención porque cuenta un poco quién era Aulicino y cómo lo querían. Ustedes saben que Jorge Aulicino, el poeta, dirigió muchos años o codirigió la revista cultural Eñe, que se produce en el diario Clarín. Y bueno, el Libertela hace una semblanza del último día de Jorge Aulicino en Clarín y dice que fue muy emocionante. Cuenta, él estaba, como siempre, el Buda del ribotril, tranquilo en su computadora, con la sonrisa pícara y los ojos a media asta del tipo que ya vio demasiado en la vida. Hacia el cierre de la tarde se paró, apagó el monitor, metió los pocos papeles y libros que quedaban en un maletín y nos despidió uno a uno. Luego tenía que recorrer el largo pasillo de la redacción central. Recuerdo que estamos hablando del último día de trabajo de Jorge Aulicino, y se dirigió allí a donde están las secciones diarias, deportes, espectáculos, policiales, sociedad, política, para llegar finalmente al fondo, a la oficina del director general, al que iba a saludar antes de dejar el edificio por última vez. Y entonces pasó algo increíble, algo que no habíamos planificado, algo que ocurrió de manera natural, un poco mágica. Todos los que habíamos trabajado con él nos paramos de nuestros asientos como empujados por un viento atávico y lo escoltamos en su caminata final aplaudiendo. Fue un aplauso compacto, cerrado, y aquellos que trabajaban en las distintas secciones al verlo pasar se fueron poniendo de pie o se unieron al aplauso. Inclusive algunos se sumaron a la caravana para que cuando llegara hasta la oficina del director fuéramos muchos con él. Nunca me voy a olvidar de ese aplauso. Bueno, ustedes se preguntarán qué hacen estas gaitas, este ritmo del noroeste de España. Bueno, todo tiene que ver con la visita que vamos a tener hoy. Es una visita muy importante de una escritora de largo caudal en la Argentina, pero que cultiva su tradición gallega. Así que bueno, vamos a dejar para el final, hasta el momento en que ella se conecte con nosotros, y mientras tanto vamos a ir con Leo, el operador, a la música habitual de las noticias. Mundo literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bien, con esta música característica comienzo por contarles alguna noticia de España, donde la Comunidad de Madrid ha concedido
su premio Cultura 2025 en la categoría de literatura a Alfonso Ucía, escritor y periodista que recibe este galardón en reconocimiento del conjunto de una obra que sobresale por su defensa de los valores y principios de la libertad. Ucía suele escribir unas columnas en el diario ABC, el diario de derechas o casi monárquico, diría ABC, que también tiene una edición diaria en Sevilla. Así que bueno, anunció el consejero de la presidencia y portavoz regional Miguel Ángel García, tras una reunión del Consejo que ha presidido justamente Isabel Díaz Ayuso, tan conocida por ser la opositora principal a Sánchez, el presidente español, que se le ha concedido a este escritor Alfonso Ucía el premio y las condecoraciones correspondientes que el gobierno regional de Madrid distingue con la creación de intelectuales y artistas. Bien, la revista New Yorker cumple 125 años. Hay que cumplir 125 años siendo revista y más en la era digital. Bueno, este año efectivamente The New Yorker, una de las revistas más icónicas de la prensa estadounidense, celebra su centenario. La fundaron en febrero de 1925, el matrimonio formado por Harold Ross y Jane Grant, y la publicación de La Gran Manzana de Nueva York está más que consolidada todavía en estos tiempos digitales, dado que es un fetiche por excelencia de la cultura, la literatura y el periodismo, no solamente de Estados Unidos, sino también de todo el mundo, que quien no pretende ser reseñado o escribir un artículo en New Yorker. Bueno, esa revista ha moldeado de la misma manera el panorama cultural e intelectual, siempre desde una izquierda que vamos a decirlo algunos han tildado de cauta, izquierda cauta del New Yorker. Bueno, saludos a esta revista centenaria. Bueno, nos vamos para Francia, un poco de cada lado, Nos vamos para Francia porque un autor argelino ganó el premio de novela policial. El premio se llama Pepe Carvalho, aquel, personaje tan gallego, pero escrito por un catalán, que es Manuel Vázquez Montalbán. Voy a hacer una digresión en este momento para contar que Manuel Vázquez Montalbán escribió una novela que se llama El Quinteto de Buenos Aires. Y es una novela realmente extraordinaria, donde el inspector Carvalho viene a buscar a alguien desaparecido durante la dictadura, que es hijo de un español. La verdad, yo me quedé asombrado de la calidad y la complejidad de detalles que este hombre Montalbán ha observado en Buenos Aires. Escribe como un porteño, conoce la ciudad como un porteño, es espectacular, además de una trama policial como las que él siempre hace. Y un detalle más, ustedes saben que Vázquez Montalbán ha influido al también inspector italiano muy famoso en las redes televisivas, que se llama Montalbano, de Andrea Camilleri, porque Camilleri había sido admirador de Manuel Vázquez Montalbán y por eso a su personaje de detective le puso Montalbano. Bueno, quería decir, vamos a volver al autor argentino que gana el premio de novela policial, Pepe Carvalho. Quiero decirles que es el escritor Yasmina Khadra, seudónimo que utiliza Mohamed Molesoul, que fue galardonado con este premio en el marco del festival Barcelona Negra, ¿no? Como policial negro. Es autor de obras como Las golondrinas de Kabul, El atentado y Los virtuosos. Recibió el galardón de manos del alcalde
de Barcelona, Jaume Colboni, en un acto celebrado en el Saló del Ayuntamiento de Barcelona, y Cadra es el primer escritor africano en recibir la estatuilla de Pepe Carvalho. Bueno, una mala noticia, ha fallecido un defensor de los autores. Efectivamente, el doctor especializado en derechos de autor, muy conocidos por todos, Oscar Tito Finkelberg, murió en Buenos Aires a los 83 años. Ha sido el representante y luchador por los derechos de reconocidos autores, historietistas y dibujantes argentinos. Había nacido en 1940 en la capital federal. Se recibió de abogado a los 20 años y se desempeñó como forma brillante en toda su vida y hasta el último momento defendiendo los derechos de los autores, y también fue asesor letrado de los autores que estaban en Eudeva, MC, Grupo Planeta y la Fundación Victorio Campo. Además, integró el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. Bueno, yo no sé si seguir con los fallecimientos, pero la vida es esta, ocurre. Me tocan todos los fallecimientos. Bueno, por suerte, en el personaje anterior, Finkelberg, como el que voy a contar ahora, son gente que ha vivido su vida, tienen más de 80 años, y bueno, algún día nos llega a todos. Pero lo cierto es que tristemente ha fallecido un poeta, otro más. El escritor, crítico y literario, profesor Héctor Dante Chincotta, una figura de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, doctor en letras por la Universidad de La Plata y también por la Universidad de París. Dante Chincotta dio cursos y conferencias en universidades, bibliotecas y foros de la Argentina, publicó ensayos sobre la obra de Jorge Luis Borges y Ricardo Molinari, también sobre el español Miguel Hernández, el peruano Mariano Melgar, los británicos Henry Hudson, que en realidad es británico-argentino, Robert Gribbs, mi cercano Robert Gribbs, también, que proviene de la isla de Mallorca, aún siendo británico, y también estudios sobre Virginia Woolf. Tengo para decirles que como poeta publicó, entre otros títulos, Oda Italiana, La Antigüedad de las Nubes, lindos títulos, El Testimonio de los Días, Esta Esplendente Nada del Poniente, siguen los buenos títulos, El Dichoso Recuerdo y El Sendero. En 1993 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya tenemos a nuestra autora en línea, pero voy a leerles antes alguna data que seguramente también le interesará a ella, diciendo que cuáles son las ferias que se aproximan, la feria del libro que se aproximan. Bueno, del 1 al 10 de agosto, la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Así que quienes quieran
ver qué pasa por ahí, pueden escribir a la Secretaría de Cultura de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. También del 07 al 10 de agosto, Feria del Libro de Morón, ahí cerquita de Buenos Aires y cerquita de donde vive nuestra autora que nos visita hoy. Y también del 7 al 17 de agosto, la Feria del Libro de Jujuy, que se realizará en Salvador de Jujuy. Pueden escribirle a feriadelibrojujuy@gmail.com. Así que ahora vamos a ver si por ahí está María Rosa Lojo. ¿La tenemos por ahí? Soy Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Rosa? Acá estoy. Un gusto escucharte. Bueno, gracias. No sabía ese dato tan interesante de que Montalbano, el inspector, se ¿viste? inspiró en Manuel Vázquez Montalbán. Exactamente, qué dato, ¿eh? Muy bien. Y, además que Camilleri era admirador de Vázquez Montalbán, ¿no? Sí, realmente interesante esa conexión. Por cierto, he visto, además de haber leído a Vázquez Montalbán, he visto bastante los episodios de la serie Montalbano. Claro. Está muy bien. ¿Conocías el libro de Vázquez Montalbán sobre Buenos Aires? No, también lo apunté porque es para tenerlo realmente en cuenta. Es Así espectacular cómo ha tomado el idioma de los porteños y lo escribe sin ninguna falla. Y casi todo el libro está escrito en lunfardo. Así que bueno, lamentablemente se nos fue hace un par de años, pero es un autor maravilloso. Digamos que era un autor catalán que escribía como si fuera un gallego. Por lo menos a través de Pepe Carvalho, ¿no? Y sí, se ve que tenía una gran facilidad mimética. Claro. Hay un talento para eso que no todos los escritores tienen. Exactamente. Yo lo admiro mucho. Qué interesante esto que decís de esa condición mimética, ¿no? Que a veces nos lleva a limitarnos a los escritores en trazar geografías en otros países por el temor a no conocerlas bien o no describir bien las ciudades o las formas de hablar. Pero esto no ocurre con esta novela que se llama Finisterre, que se ha vuelto a editar ahora, dado que vos mezclás portugués, español y gallego en esa novela. Sí, además, bueno, el desafío fue también, que ya lo he hecho en otras oportunidades, escribir a la manera de escritores muy admirados por mí. A ver. Bueno, me ha sucedido con Lucio Victoria Mansilla, que aparece escribiendo en La Pasión de los Nómades, una novela anterior que también tiene que ver con el desierto y el llamado desierto y la guerra de fronteras. Y en esta novela está Oscar Wilde, es uno de sus personajes. Claro. Es el autor con el que yo en la infancia aprendí inglés y es autor que he leído muchísimo. Así que, bueno, lo quise traer a esta novela por motivos bien fundados. Yo tengo una enorme admiración por el talento poético de este autor irlandés o anglo-irlandés. Escribió, claro, en inglés, pero era un autor de fuertes raíces irlandeses. Tuvo una madre activista, además, ¿no? Que aparece también de refilón en la novela. Y con una vida tan excepcional también, ¿no? ¿Cómo? Una vida tan excepcional, una vida absolutamente excepcional y bueno, con un final muy triste, un final trágico, realmente, ¿no? Sí. Algún día vamos a contar toda la historia de Wilde, porque realmente es un caso excepcional dentro de la literatura. Bueno, así que te agradezco muchísimo esta invitación para festejar el cumpleaños de Finisterre conmigo. Es muy lindo festejar un cumpleaños de un libro. Con 20 años todavía es un libro joven, así que... Sí, contanos dónde se va a hacer esta reunión de festejo. Bueno, se hace en la Casa Museo Ricardo Rojas, un lugar que yo quiero mucho y, bueno, muy significativo para la cultura argentina. Claro. Nada menos que, bueno, Ricardo Rojas fue el primer historiador sistemático de la literatura nacional y el que tuvo una mirada sumamente interesante sobre cómo se construye la cultura en la Argentina, justamente a partir de la mezcla de mundos, ¿no? Cómo sobre el sustrato hispano-criollo se injerta el sustrato de la inmigración, que ya a esta altura es un sustrato, o sea, está bien afianzada en la Argentina, todo ese mix de corrientes. Cuando me hablas del sustrato, de
de la literatura argentina, yo pienso en ese sustrato de los bosques que está formada por yuyitos, por cortezas, sin que el bosque sería lo que es si no tuviera ese sustrato, ¿no? Y sí. Esta es la literatura que trajeron los inmigrantes y que vos me decís que Ricardo Rojas comprendió en su totalidad. Sí, él tiene el concepto de Eurindia justamente para definir la matriz originaria de nuestras culturas hispanoamericanas, y la Argentina no es una excepción. Claro, La Argentina es Eurindia con todo lo que significa. Primero la conquista, después las sucesivas oleadas inmigratorias. Todo eso está en Finisterre, justamente, que es, bueno, una novela que transcurre en el siglo XIX y se puede decir que en varios mundos. ujú, Por un lado en las Pampas, a donde llegan, en esa época ya llegan inmigrantes desde del otro lado del mar, y destinos que se cruzan, el de un matrimonio de gallegos que tienen ascendencia irlandesa también. Son mundos emparentados, además, Irlanda y Galicia, ¿no? Por claro, sus obviamente, por eso su por las atónico gaitas, acento, las claro, gaitas que sonaban al principio del claro. programa, también. Bueno, fue puesta Una en tu característica, homenaje. sí, sí, es una característica de todos los pueblos Y celtas. vamos a cerrar el programa. Lo abrí con música gallega, digamos, celta, y lo vamos a cerrar con música culta criolla, un poco para unir los dos mundos que vos estás relatando en Finisterre. Así es. Aclaremos que Finisterre para los romanos era el fin del mundo, y bueno, es muy querido para mí porque estuve allí una vez en Finisterre, porque me habían comentado que el verdadero camino de Santiago termina en Finisterre. Sí, 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 No es es en así. Santiago donde termina. Es así, y Finisterre es un portal místico, entre otras cosas, ¿no? Sí, claro. Es una comunicación de los mundos visibles e invisibles. Me pasaron cosas raras por ahí en Finisterre. Por ejemplo, encontrar abandonado un bastón rojo sobre un banco Mm. frente al mar. ¿Y quién abandona un bastón? Seguramente si alguien deja un bastón es porque lo necesita. Bueno, habrá mejorado y Alguien lo que se dejó. arroja al mar. O Es bueno, lo- eso sería más novelesco. Sí, podía ser. Es un Sí. buen lugar para el suicidio, Finisterre, como son las cataratas del Iguazú, desgraciadamente, Claro, ¿no? sí, Son sí, desgraciadamente. Pero lugares bueno, abismales, bueno, ¿no? Es bueno, así, también Sábato, sobre quien vos conocés mucho y a quien yo he conocido, sí. decía que las alturas andinas lo invitaban al suicidio, que no soportaba esas alturas, que lo llamaba ese vacío, ¿no? Este, Pasa, yo lo he sentido eso en viajes, sí. Es sí, la atracción del abismo. la Es la atracción atracción del del abismo. abismo. Sí, qué interesante. ¿Alguna vez trataste esa atracción del abismo en un escrito tuyo? Sí, en realidad, bueno, en esta novela se plantea, bueno, que es ese tránsito por momentos agónico entre mundos a los que separa un abismo, el abismo de la mar Océana, ¿Te y lo referís vuelvo a al llamar gran a charco del eso, Atlántico? claro, ese mar aterrador, porque, bueno, para los romanos era el fin del mundo, lo que había ahí ya, el mundo se acababa. Sí, Y para los inmigrantes también en parte lo es. Para inmigrantes o emigrantes desde Finisterre a sí, otros ¿dónde lados, cuando está? uno emigra, emigrantes exiliados también lo fue, en muchos sentidos, porque se terminaba un mundo que era el de ellos. Claro, Pero bueno, siempre que se termina un mundo, tanto en esta novela Finisterre como en otra posterior, Solo queda saltar, que son una historia de migración, pero en el siglo XX, el desafío es ese, es saltar sobre el abismo y empezar en otra parte. la Y la verdad esperanza, nunca mejor elegido el tema porque es el fin de un mundo para el comienzo de otro acá en el sur de sí, América. donde también la experiencia es abismal, porque en esas inmensas llanuras, como vos las describiste muy bien, donde están los abrojos, los cardos,
el cielo que es infinito y la tierra despoblada, eso también se vive como lo abismal, como algo que parece el fin de todo, y sin embargo es habitable, y sin embargo se vive, ¿no? Eso está tanto en Finisterre como en la novela Solo queda saltar, que trabajan sobre este Sí. mismo símbolo. Y supongo que también me invitás, y haciendo el mimo con Lucio B. Mansilla, también ese adentramiento en el desierto también debe ser ese abismo, ¿no? Sí, Aquella excursión eh, a los indios ranqueles, en realidad era una excursión a él la lo que nada. hace es dar vuelta. La Mansilla, su gran novedad es dar vuelta, como la da también su hermana, Eduarda Mansilla, que es mucho menos conocida, pero no Ajá, menos interesante. Ellos los dos escriben sobre la Pampa y sobre el encuentro con la gente de la llamada Tierra Adentro. Y el descubrimiento es ver que, bueno, el desierto no es tan desierto. no, claro, En el claro. desierto hay agua, hay alimento, hay personas, y eso es lo que un poco descubre también esta migrante, que es una de las protagonistas de la novela, Rosalind, que además se asimila termina asimilándose a las prácticas de la gente de la tierra, cuando después de pasar el trago amarguísimo de su cautiverio, porque a a la caravana donde ella va la intercepta un malón. Bueno, a ella no es un destino muy común el que tiene, pero es un destino que algunas mujeres han tenido, Sí, sí, que es claro. convertirse, no, el de la Ah, cautiva es un destino más común, sí, digamos, ah, la cautiva que se utiliza para la reproducción, que se utiliza como moneda de cambio, sí, como sí. rehén, En el sur de ¿no? la provincia de Buenos Aires ocurrió mucho, Sí, eso, específicamente en eso Tandil, claro, ocurrió mucho, sí, claro, sí, sobre todo con mujeres y con niños. claro. Los varones no se los apresaba habitualmente, eran menos. Si no se los podía canjear, los varones eran un elemento peligroso, era mejor eliminarlos. Claro. Salvo que fueran refugiados o exiliados, que en esta novela también los hay, Ajá. porque está Manuel Baigorria. Manuel Baigorria fue un personaje histórico real, es un personaje de segunda o tercera línea, pero muy interesante, que escribió unas memorias donde cuenta esa experiencia de vida entre los indios por más de 20 años. Él se fue voluntariamente porque era un fugitivo político, era unitario, en su provincia San Luis habían ganado los federales, Ajá. entonces se refugia entre los indios, donde llega a ser a su vez un hombre respetado, después de pasarlo mal también, porque tiene que pagar derecho de piso en la nueva comunidad de acogida, llega a tener mucha influencia, tiene muchos matrimonios con Aborígenes. aborígenes, con mujeres de la tierra, y también, y eso lo utilizo yo en la novela, también con una actriz que es capturada en la caravana con el personaje ficticio de Rosalind, y está la historia de ellos adentro de este libro también, Ahora, la historia de curiosamente, la actriz y de Baigorria. curiosamente, esta historia que nos está relatando y que el libro tiene presente, recibió un premio en Tailandia, Ah, sí, lo cual es es una de las cosas más raras que me curiosísimo. han pasado. Y fue obviamente traducido al tailandés. Y Sí, esto le dio como una vigencia internacional al libro y también recibió un premio a la traducción, porque parece sí, ser que sí. la Es un traducción... fenómeno muy curioso ese que ¿Podés contarnos pasó. un poco de este tránsito? Sí, sí. A ver, yo recibí un buen día, hace muchos años, obviamente, un correo que venía tenía como remitente Pasuré Luesacul. Ujú. Bueno, para mí era indescifrable, no sabía ni qué quería decir ni a qué se refería, pero en el asunto ponía Universidad de Salamanca. Entonces Ajá, decidí abrirlo, porque bueno, podía ser un correo de esos que tienen phishing o algún problema, claro. o que me iba a traer un problema si lo abría, ¿no? Pero lo abrí y me escribía en perfecto castellano una joven que se llamaba así, Ah, Pasuré Luesacul. Después me enteraría de que era tailandesa, de que Pasuré significa la que brilla como el cristal, un qué nombre muy bueno. bonito, y que era una doctoranda en la Universidad de Salamanca y estaba estudiando literatura hispanoamericana. Bien. Estaba haciendo su tesis bajo la dirección de una catedrática, entonces joven, ahora también, todos hemos envejecido, Paqui Noguerol, Francisca Noguerol Jiménez, una gran profesora,
y había elegido mis libros como tema de tesis. Y estaba especialmente atraída por esta novela, Finisterre, que le recordaba muchas cosas que sucedieron también en Tailandia, Ah, como, qué bueno, la curioso. existencia de un pueblo que habitaba en zonas bastante alejadas y salvajes, los Meo, que eran, bueno, como los representantes de los hombres libres o la gente libre, se denominaban a sí mismos la gente libre a Ajá, la que no estaba sometida, a los poderes. eh, y tenían muchas afinidades con la cultura mapuche y la cultura ranquel. Las alhajas de plata, la cría de caballos, los tejidos. Después yo vi fotografías que todavía existen, por supuesto este pueblo existe, pero increíblemente parecidas, ¿no? Las alhajas de las mujeres, los tocados. También es una cultura chamánica Ah, basada en esa particular interacción con lo sobrenatural a sí. través de un chamán que es un médico también. Así que bueno, ella estaba realmente encantada con el libro porque veía muchos puentes culturales entre los dos mundos que están en las antípodas, y también el colonialismo británico, que en parte está en En Finisterre, los dos así, lugares, claro. ¿no? Sí, Claro. sí. Bueno, se le ocurrió traducirla en una editorial preciosa, muy literaria, que es la más bonita edición que me han hecho en mi vida. Es una edición con Ah, qué dibujos en bien. tinta china exquisitos. No sé si se ve. No lo tenés por ahí, ¿no? Sí, se podría ver Lo perfectamente. tengo, sí puedo traer el libro. Lo tengo acá en la Bueno, biblioteca. Es mientras un vos lo libro vas a especial. buscar, vamos a escuchar un poquito Sí. de una canción gallega que la pusimos en homenaje a nuestra querida María Rosa Lojo. Estamos en ambiente, María Rosa. Qué bien. Bueno, esta es la traducción al gallego. Ah, Esto es más, perfecto. más fácil. Tiene Pero tres lenguas. esta es la traducción al Ah, tailandés. Es un libro de tapa dura, ah, qué precioso, extraordinario. No se hace más que se esto. puede sacar. Acá tiene mi firma y el título del libro. Hermoso. Qué Y bueno. algunos dibujos interiores, ya te digo que exquisitos. Por ejemplo, acá hay unos gauchos en torno de un fogón Ah, qué en cosa tan tinta exótica china. para ellos, claro. Bueno, el ilustrador maravilloso. Se ve toda la información que pudo. Acá hay caballos en la llanura. Sí, lo vemos perfectamente. Todo el libro tiene dibujos. Un avestruz, un ñandú. Qué bien. Bueno, veo Un que es una ñandú. edición muy completa, muy Es bien una edición hecha. preciosa realmente. Le escribí un prólogo también a pedido de la autora. Y esta otra es una traducción al búlgaro. Ah, ¿y cómo es esto? ¿Por qué también se tradujo al búlgaro? Sucedió, lo vieron en alguna feria del libro y esta editorial SAR, que ya me publicó ya dos novelas, esta, Árbol de Familia, y están trabajando con Las Libres del Sur, con la novela sobre Victorio Campos, Ah, en esta misma extraordinario. editorial de Bulgaria, que Sí. algún día espero ir a conocerlos en persona. Es una editorial de mujeres, Ah, así que espero ir a conocer en persona a mis lectoras búlgaras. Así que decime, ¿y en tailandés el título es el mismo? Sí, se llama Fin del Mundo en Finisterre, es parecido, Ah, porque Finisterre hay que explicar también, es un punto geográfico sí, para claro. los tailandeses, por supuesto, es Fin del Mundo en Finisterre. ¿Y en Y búlgaro en también? búlgaro es el fin de la tierra, y Ajá. en gallego también. Así que sí, el fin de la tierra. En realidad son los dos fines de la Tierra, ¿no? El Son los Finisterre dos fines de la y el tierra, fin sí. moderno, que es la Patagonia.
el último punto de la Tierra. Es el último punto, no se llega ahí, pero la experiencia, ya te decía, ¿no? Es como la experiencia del abismo, de lo desconocido, pero también, paradójicamente, de reencuentro con lo propio, porque Ujú. la misma Rosalind encuentra elementos muy parecidos a la cultura rural gallega, donde el trato con lo sagrado y lo sobrenatural también está a cargo de mujeres, que son las meigas, Claro, eh, las famosas meigas, claro. las famosas Que, meigas, que tiene sí. sus enchebres también, ¿no? Que, Lo enyebre es lo puro, lo que ajá, es auténtico. Sería reché en mapuche, el equivalente, pero también hay muchos puntos de contacto. Son mundos tradicionales, mundos donde la realidad y el mito se entrecruzan. Y bueno, eso creo que es uno de los puntos quizá de atracción de la novela, ese rescate de saberes ancestrales y tradicionales en un mundo que avanza hacia la modernidad y del que esta gallega, que es de una familia de médicos, ella forma parte de esa modernidad. Pero al terminar capturada y al entrar en relación con un chamán, ajá, que es el de la comunidad donde está, este chamán que no tiene otro interés en ella, no es un interés sexual, sí, al contrario, él en realidad es un homosexual, como ajá, sucedía muchas veces cuando los hombres eran chamanes en estas culturas. Muchas veces las más eran mujeres las que ejercían la práctica chamánica y médica de la medicina tradicional, ¿no? Pero en este caso es un varón y es un varón mayor que ella que de alguna forma se convierte en su maestro, que la inicia para que sea su ayudante, porque bien, cree que ella tiene conocimientos médicos, el que tiene conocimientos médicos es su marido, el marido es asesinado y queda el maletín con medicinas, con el estetoscopio, con, bueno, un instrumental, y al chamán le interesa, por claro, supuesto, me quedarse con imagino. esto y quedarse con la mujer. Bueno, se convierte en una especie de maestro de ella. También un maestro de sabiduría y de cómo vivir en un mundo que no es el propio. Ujú. Y de adaptarse y de conquistarlo, porque se conquista el mundo mediante la lengua y también mediante los vínculos. Eh, a pesar de la distancia y del sufrimiento y del extrañamiento y de todo lo que han padecido aquellos que tuvieron que irse de su lugar o que fueron arrebatados o que fueron transformados. Bueno, todo el libro trata un poco de eso, ¿no? Sí, De la supervivencia. por lo que Sí, veo perdón. hay dos extrañamientos, ¿no? Uno el de Galicia y luego otro del mundo occidental o civilizatorio Sí, europeo. Y sí, así que lo sufre dos veces, lo sufre o lo utiliza la nutre al personaje, ¿no? Ese doble todo exilio. eso. Me sucede todo eso, el sufrimiento, también Y no te quiero spoilear, ¿no? Pero ¿cómo termina nuestra querida y sufrida protagonista? bueno, termina con un retorno, pero no digo en qué condiciones, y termina con el restablecimiento de un vínculo que ella tuvo en Las Pampas con una mujer que entonces era una niña que ella ayudó a criar y que también fue arrancada de su lugar, Ah, bien, pero para llevarla al otro lado del mundo, a claro, Inglaterra, a claro. Inglaterra. Así que Y por ahí sí, tiene relación el personaje de Oscar Wilde. sí, el personaje de Oscar Wilde está vinculado con cuando es muy joven todavía, con esta muchacha. Los dos son jóvenes, los dos se conocen en los salones de Londres y se hacen amigos. Y de alguna forma el joven Oscar Wilde también para ella es una especie de interlocutor más sabio que la mayoría, ¿no? Ajá, Porque, bueno, Oscar Wilde era una persona excepcional. sí, claro. Eh, Ya como y comentamos al principio, recomiendo leer el libro de Profundis. Bueno, todos los sí, que puedan. Es un libro todos los excepcional. que puedan de Wilde, Sí, y bueno, sin embargo, ¿no? Y esta es la paradoja también sobre la que el libro se explaya, o no se explaya, mejor dicho.
lo da a entender, porque el lector que sabe quién es Oscar Wilde sabe cómo terminó, Claro, eh, pero da a entender de alguna manera que en los mundos que consideramos bárbaros, a veces hay menos barbarie que en los mundos cultos, según la perspectiva y según el asunto de que se trate, porque mientras el chamán, que se llama Mira más lejos, puede vivir como quien es dentro de su cultura, Oscar Wilde no puede. claro. A Oscar Wilde lo van a condenar por su homosexualidad y va a terminar... No puede huir eh, a la Pampa, no puede ir a la Patagonia, Oscar Wilde. no puede huir, no Está puede huir, encerrado sí, en es la un cultura condenado. occidental, claro. Mm, sí. Sí, En todos lados las culturas tienen actos de barbarie, también en La Pampa, por supuesto, ¿no? Hay también un episodio horrible en Finisterre que sucedió, que es cuando muchas mujeres son ejecutadas porque se las acusa de brujas cuando muere el cacique Painé. ajá, Esto sucedió. Eh, claro. y también ese episodio está. En fin, ¿Dónde, la barbarie está dentro de todas las culturas, es la barbarie claro, humana. cuál es Eh, vamos a ubicarnos geográficamente, ¿dónde se transcurre geográficamente este exilio pampeano de la novela? Empieza en la provincia de Buenos Aires, sigue con el camino a Córdoba, bueno, y ahí se interrumpe el camino y eh, la caravana donde va Rosalind y van sus acompañantes, hay un inglés que va a tener un papel muy importante en la novela, está la actriz de la que se va a enamorar Baigorria, bueno, son todos Sí, capturados y terminan en la zona de San Luis, mejor dicho, no San Luis, de ahí es Baigorria, pero no es San Luis, es La Pampa, La Pampa. cerca La provincia de La Pampa, más desierto la que eso. provincia de La Pampa, sí, es la actual provincia de La Pampa. Yo estuve hace muy poquito Ajá, en uno de los lugares donde transcurre la acción de la novela, que está actualmente dentro de una estancia, la estancia del Recado, el desvío del Recado, se llama el campo donde está, y ujú, ahí es donde se localizaba la laguna Trenel, donde bien. estaba la comunidad liderada por Baigorria, Y decime, que la había geografía, la indígenas. geografía que viste, ¿es igual a la que Sí. inventaste? Bueno, yo conocía bastante la zona de la Pampa Seca, porque yo había estado a fin de la década, mejor dicho, a fin, no, a principios de la década del 90 fue la primera vez que estuve, porque la novela La Pasión de los Nómades me llevó a reconstruir todo el camino de Mansilla. Claro, el Así camino de que Mansilla hice toda la por ruta de ese Mansilla en lugar, ese claro. momento. Volví a hacer la ruta, parte de la ruta en el 2022, 30 años después. Y ¿Volviste a hacer la esta fue ruta a el tercer viaje. propósito de la novela de Mansilla? Sí, sí, porque en Ah, La Pasión de los Nómades, que es un fantasy, pero histórico, es el muy fantasma bueno, de Mansilla el que vuelve en 1992, claro. recorriendo su antiguo camino, se inicia en Río Cuarto, Villa Sarmiento, y sigue por la Pampa Central hasta llegar al norte de la Pampa, en Leubuco, al norte de la actual provincia de La Pampa, en Leubuco, donde estaba la comunidad del cacique Mariano Rosas. Digamos Eh, que el Lucio Mansilla que se adentraba en esos lugares y geografías salvajes, era uno de los más reconocidos, o fue uno de los más reconocidos dandis de Buenos Aires, sí, curiosamente. estaba en contacto con el mundo considerado el mundo salvaje y también con lo más exquisito y sofisticado de la civilización. Estuvo Claro, en las dos puntas y le encantaba eso, ¿no? Justamente ese contraste que le mostraba, por otro lado, las afinidades de todos los seres humanos. claro. Ese es el gran descubrimiento de Mansilla, ¿no? Ver que nos consideramos muy diferentes, pero en realidad no lo somos tanto. Y que quizá hay elementos de la civilización, bueno, quizá no, él lo dice, ¿no? Elementos de la civilización que son mejor vistos y mejor abordados entre los que consideramos salvajes, ¿no? O sea, Sí, por sí, ejemplo, eso lo dice Santiago Avendaño también, que fue
un muchachito cautivo de los Ranqueles cuando tenía 7 años, se quedó hasta los 14, después se fugó. Pero bueno, Avendaño tuvo dos familias en realidad, su familia biológica de origen, a la que Sí. volvió, y Ujú. su familia de cautiverio, porque lo trataron como si fuera de la familia, o sea, aún siendo cautivo, ¿no? Por más que es una situación de violencia, Sí, claro. pero encontró afectos de los dos lados. Y Avendaño decía, lo mismo que dice Mansilla, cuando los indios se reunían, cómo criticaban lo que hacían los blancos. Por ejemplo, una de las cosas que más se criticaba era que era un criollo, un blanco, era capaz de dejar morir a sus suegros de hambre o de ser Claro. indiferente ante la necesidad de sus familiares. Eran tan bárbaros, tan brutos, que llegaban a hacer esas cosas. Sí, sí. Claro, una cultura de clanes, como era la cultura ranquel y mapuche, eso no lo permitía. Claro. Había que, si uno pertenecía a un clan, obviamente el individuo no era independiente, el Sí. individuo vivía en función de ese clan familiar y Hay, tenía deberes. hay muchas culturas que Sí, le dan muchísima importancia a los abuelos o a los sí, mayores. Y lo de los indígenas es tal cual, porque tengo una anécdota de estar por la Patagonia y encontrar un viejito, muy viejito, sentado en una sillita en la puerta de este almacén de ramos generales. Y yo pregunté inocentemente qué hace allí, por qué lo tienen allí. Y la respuesta fue muy sencilla. Me dijo, porque es el que sabe. mm, Es la memoria sí, de los clanes, ¿no? Y entonces lo exactamente. Es cuidan. Entonces lo lo que dice cuidan. Avendaño, son los Claro. archivos vivientes. Los ancianos son los archivos vivientes. Y acá los Eso que es lo son que muy dice. viejitos los hacemos senadores, que son los que no saben. Mejor no entremos en ese tema. También los indios tenían su visión absolutamente crítica de cómo se manejaba la política entre Sí, los blancos. seguramente, ¿no? Bueno, Y no les faltaba razón en muchas cosas, ¿no? te hago una última pregunta breve porque nos vamos a despedir con un tema eh, muy arriba, que es un tema muy conocido, es un ballet que se llama Estancia, de Ginastera, que me pareció adecuado para toda esta zona, reinterpretada desde la música clásica. Pero quería preguntarte, dado que conoces mucho el tema, eh, ¿qué opinás de la nación mapuche, todos estos movimientos que hay tanto en el sur de Chile como en Argentina? Bueno, no tengo suficiente conocimiento del terreno y de las comunidades que existen hoy como para tener una opinión fundada, pero un reclamo ancestral es atendible en el sentido de que son preexistentes, de eso no hay Ujú. duda. El pueblo mapuche, a ver, no es una unidad monolítica, pero se extiende a uno y otro lado de la cordillera. Sí, En definitiva, es la misma comunidad. Y en Argentina, por lo menos no sé bien en Chile, hay mucho escrito, pero en la Argentina el tratamiento con respecto a las tierras, después de que se ganó la guerra de fronteras, para los indígenas fue muy duro. sí, claro. Eso es así. Yo he estado en Los la colonia repartieron. Emilio Mitre, en La Pampa, es una Ujú. colonia de Ranquel, ahí estuve en 2022 y lo que les dieron a los indios como tierra propia es prácticamente un campo de concentración a cielo abierto. Esa es una impresión desoladora porque son tierras muy malas, tierras muy áridas. Nosotros fuimos con uno de los miembros de nuestro grupo, es un administrador rural, Martín Claro. Trocet. Y decía, Ajá, bueno, para criar una vaca hacen falta 25 hectáreas de esta tierra, claro, así claro. de áspero y duro. Y en ese momento, Están como confinados, ¿no? sí, 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 o sea, pudieron sobrevivir. Hoy día, por supuesto, todos los descendientes de estas comunidades interactúan y se han mestizado, y ya estaban mestizados bastante en la época de Mansilla. Claro. Son ciudadanos argentinos y, por supuesto, tienen representación en distintos estamentos,
de la sociedad. Incluso algunos son políticos, otros son poetas, otros son enfermeros, Sí, sí, sí. empleados, de todo, ¿no? Pero Bueno, María para mí Rosa, lo agradezco más tu, importante es la memoria, no privar a la gente de su memoria. Eso es, agradezco tu propia memoria, tanto de la sí. inmigración como tu gran conocimiento de la historia argentina, y que puedas fusionar esas dos culturas. Es realmente una fiesta intelectual cada vez que hablamos, y me congratulo mucho de que Finisterre esté también otra vez en el camino. Así que bueno, te vamos a despedir con el tema Estancia, de una forma brillante, como ha sido también tu alocución. Gracias y Gracias a nos vos, Daniel, volveremos a ver. muchísimas Muchas gracias. gracias por la Gracias por tu invitación. contribución. Hasta luego.